Ya. Ya me pidió que trabajara con ustedes algunos ejercicios de esta guía. Vamos a comenzar con uno de los primeros, que aunque lo hayan trabajado con él, les quiero mencionar algunas cosas ya. Así que cualquier duda ustedes me la hacen saber. Vamos a trabajar esto. Y les voy a poner las propiedades de las potencias acá para que les queden guardaditas. Recuerden que esto queda guardado como PDF ya, así que para que ustedes después lo puedan ir viendo. Les voy a dejar acá las propiedades para que puedan ir realizando el ejercicio o viendo cuáles son las propiedades que vamos ocupando, las que más se ocupan, ¿ya? Cualquier duda, la idea es que la hagan, pues, chiquillos. No solamente ponga a hacer el ejercicio y lo complete y no haya ninguna consulta, ¿ya? O alguna aclaración o alguna sugerencia. Ya, generalmente los ejercicios de potencia son de este estilo, ¿ya? Hay números que son generalmente un poco más grandes, no son ni el 2 ni el 3 ni el 5. A veces sí los encuentro, pero generalmente encuentro números más grandes, ¿ya? En los ejercicios que vienen después se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que es recomendable o lo que yo recomiendo hacer cuando son números grandes? Es llevar todo a, ojalá, a números más pequeños que sean primos, ¿ya? ¿A qué me refiero a eso? A que sean números como esto ya es una sugerencia, ¿ya? Que sean números como el 2, el 3, el 5, el 7, ¿ya? Generalmente los números que se ocupan siempre son los tres primeros. El 7 no lo ocupamos mucho, ¿ya? Pero generalmente yo con estos tres números puedo llevar todos los números grandes a estos tres números. ¿Cómo? Con multiplicaciones, separando números, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, el número 12 yo lo puedo escribir de otra forma, ¿ya? Voy a tratar de ocupar estos números, ¿ya? Obviamente puedo pasar también por el 4 y de ahí separarlo en 2 por 2, ¿ya? Pero al final estaría ocupando el 2, el 3 y el 5, que son números primos. El 12, ¿cómo yo lo podría separar? ¿Cierto? Yo lo puedo separar como 4 por 3, ¿ya? De esa forma yo lo puedo separar. Y eso va a estar elevado a 3, ¿ya? O sea, el 12 yo lo escribí como 4 por 3. El 4 yo también lo puedo escribir de otra forma, pero por el momento puedo dejarlo como 4 elevado a menos 2 o como 2 elevado a 2 y es elevarlo al menos 2, ¿ya? Dividido, el 18 también lo puedo escribir como números más chicos, ¿cierto? ¿Cómo lo podría escribir? Como el 6 por 3, por ejemplo, ¿ya? Y eso estaría elevado a 2. Entonces yo estoy trabajando con números mucho más pequeños. Ya, después de que yo haga esto, después de que yo descomponga los números grandes en números más pequeños, empiezo a aplicar propiedades, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una multiplicación de dos números y ambos están elevados a 3, ¿ya? Eh, ¿Cuál propiedad podría ocupar? ¿Ya? En este caso lo que podría ocupar, aquí no me sale esa propiedad, es que cada número, les voy a cambiar esa tablita, ¿ya? Cada número yo lo puedo elevar al exponente. Por ejemplo, quedaría 4 elevado a 3 y 3 elevado a 3, ¿ya? O sea, cada término de acá quedaría elevado a 3, ¿ya? Entonces ahí ya saqué el paréntesis. ¿Qué más puedo hacer? Tengo otra propiedad acá que se llama potencia de una potencia. O sea, si yo tengo algo elevado y además está elevado a otro número, yo puedo hacer lo siguiente, que sería la propiedad de acá, ¿ya? Sería esta propiedad. Fíjense que tengo un número a elevado a n y eso está afuera, hay un m. Entonces, ¿cómo quedaría? El a elevado a la multiplicación de los dos exponentes, ¿ya? Entonces quedaría por el 2 y ese va a estar elevado a 2 por menos 2, que sería
menos 4, ¿cierto? 2 por 2 menos 2 menos 4. Y acá puedo hacer otra separación más. Acuérdense que yo les dije que ojalá fuera el número 2, 3, 5, 7. Pero acá hay un 6. Pero eso yo lo puedo separar. ¿Cómo lo podría separar? Como 2 por 3, ¿cierto? Ese numerito de ahí yo lo puedo separar como 2 por 3. El 6. Yo lo puedo separar aquí como 2 por 3. Entonces estoy ocupando números primos. Y por 3, ¿cierto? Y eso está elevado a 2. ¿Ya? Ahora me queda solo cambiar, por ejemplo, el 4. ¿Para qué cambiaría el 4? Para dejar ojalá varios con base 2 y otros con base 3, para yo después aplicar las propiedades de esta. Que si están multiplicando, se sumen, bases iguales, se suman los exponentes y se conserva la base, ¿cierto? O división donde se conserva la base y se restan los exponentes, ¿ya? Entonces el 4 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 2 y eso va a estar elevado a 3. Luego el otro queda tal como estaba, este queda tal como estaba. Y ahora voy a hacer un cambio, ¿ya? Se fijan acá adentro me quedó un 2, un 3 y un 3. Yo lo que voy a hacer es, en esa parte, ocupar la siguiente propiedad. Si tengo una multiplicación de bases iguales, sumo los exponentes. Recuerden que estos tienen exponente 1, ¿ya? Estos de acá tienen exponente 1. 1 y 1. Entonces voy a conservar la base, que en ese caso es 3, y voy a sumar los exponentes, que sería 1 más 1, que sería 2, ¿ya? Y a la vez todo eso está elevado a 2. Entonces, se fijan aquí, llevé todo a números más pequeños y solo aplicando dos propiedades. Sería esta, la de la potencia, y la de que cada número queda elevado al exponente, ¿ya? Entonces ahora aquí tengo otra propiedad que puedo ocupar, ¿cierto? Potencia una potencia, que sería la base y elevado a la multiplicación de esos numeritos. Sería 2 por 3 serían 6, ¿ya? 3 elevado a 3 por 2 elevado a menos 4. ¿Ya? Dividido. Y ahora este número también va a elevar estos dos. Recuerden lo que hicimos acá. S eleva a S y S eleva a S. Entonces quedaría 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 2. ¿Cierto? Porque se quedan multiplicando. Que sería 4. ¿Ya? Que sería 4. Chicos, silencien los micrófonos, por favor. Cuando vayan a hacer preguntas, lo activan. ¿Ya? Entonces ahora me queda la parte de acá, ¿cierto? Dividido la parte de acá. Sería bueno que lo escriban como una fracción, ¿ya? Porque es mucho más fácil verlo. Por ejemplo, 2 elevado a 6 por 3 elevado a 3 por 2 elevado a menos 4. Y todo esto va a estar dividido por 2 elevado a 2 y por 3 elevado a 4, ¿ya? Entonces, ahora si se fijan, yo dejé todo en los mismos números, en números más chicos, el 2, el 3, el 2, el 2 y el 3. Entonces ahora se forman multiplicaciones de igual base y además divisiones de igual base. Entonces ahora yo empiezo a trabajar eso. Entonces voy a decir, por ejemplo, el 2 elevado a 6 con el 2 elevado a menos 4, ¿qué hago? Conservo la base y voy a sumar los exponentes. O sea, 6 más el menos 4, ¿cierto? Y el otro me queda tal como estaba. Ustedes se pueden saltar paso aquí, chicos. Ustedes pueden trabajar esos dos juntos, después trabajar esos dos en el mismo paso, ¿ya? No es necesario que vayan haciendo todos los pasos, pero si lo quieren hacer, mejor aún todavía. Y ahí abajo me queda 2 elevado a 2 por 3 elevado a 4, ¿cierto? Por lo tanto, arriba me queda 2 elevado a 6 menos 4. ¿Cuánto sería? 2, ¿ya? Y el otro sería 3 elevado a 3
y acá hay un 3 elevado a 4, yo puedo conservar la base y restar los exponentes, ¿cierto? Entonces me quedaría 3 elevado a 3 menos 4, que sería menos 1. Y abajo me quedaría el 2 elevado a 2. Y como acá tengo 2 elevado a 2, arriba y abajo también tengo 2 elevado a 2, ¿qué puedo hacer? Yo los puedo simplificar. O sea, si en el numerador tengo algo que esté multiplicando a otra cosa y abajo está ese mismo algo, en el denominador yo los puedo simplificar, ¿cierto? Entonces me queda 3 elevado a menos 1. Entonces voy a mover un poquito esta parte. 3 elevado a menos 1, ¿cierto? Y 3 elevado a menos 1, me quedaría eso. Y 3 elevado a menos 1 yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Ya? Se fijan, en esta parte dice que si yo tengo un número, en este caso un 3 elevado a menos 1, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Ya? O sea, quería un 1 y eso partido en el 3 elevado al mismo número pero positivo, que sería 1. Si ustedes quieren lo ponen o no lo ponen. Entonces la respuesta a este ejercicio sería un tercio. ¿Ya? Un tercio. Sí, un tercio. ¿Dudas, chiquillos? No sé si lo habían trabajado así con el profe o lo habían hecho con los números grandes. Son distintas formas de hacerlo, ya no hay como una receta de dónde empezar y cuál hacer primero. La idea es que ustedes se sepan bien las propiedades. Generalmente son las que se ocupan, son esta, esa, 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 que son como súper similares. Si en una multiplicación se suman los exponentes, en una división se restan, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Tienen dudas, chiquillos, con eso? ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿En algún paso donde no se entendió? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Ninguna? La idea es que si los pueden ir haciendo No, también ustedes, sería ideal. ¿Ninguna duda? profe, no. No, Dígame, profe. para seguir. ¿O Profe, no? Dígame. sabe que por problemas me conecté un poquito más tarde, ¿me lo podría explicar así como más rapidito, por favor? Sí, sí, lo que quiero hacer es una explicación rápida. Ya, pero de igual manera esto va a quedar grabado, ¿ya? Entonces Sí, puede revisar la aplicación. Ya, de nuevo. Miren, hay un ejercicio, ¿cierto? Donde hay potencia, división, multiplicación, ¿cierto? Y hay que fijarse en lo siguiente. Esta es una recomendación mía, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer. Hay varias formas de hacerlo. No hay un camino que yo les diga, sigan siempre este camino, ¿ya? Quizás con el profe lo pueden trabajar de otra manera, pero esta es una de las formas que encuentro yo que es más fácil. Cada número grande yo lo voy a llevar a números más chicos que yo conozca, porque sea mucho más fácil trabajar. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, ¿ya? Entonces yo los voy a descomponer. En vez de escribir 12, yo voy a escribir 4 por 3, ¿ya? En vez de escribir 4, yo voy a escribir 2 elevado a 2. En vez de escribir 18, yo escribo 6 por 3, ¿ya? Pero el 6 todavía yo sí, lo puedo descomponer en números más chiquititos. Entonces lo que hice fue 2 por 3, que es el 6, y lo multipliqué por 3. Pero, Ya, ahora aplico otras propiedades, que es que cuando tengo una multiplicación y todo eso está elevado, cada término queda elevado a ese numerito, ¿ya? A ese exponente. Entonces acá es lo mismo, el 2 estaba elevado a menos 2 y aquí tengo otra propiedad que sería la potencia de una potencia, o sea, esas dos se multiplican y quería menos 4 dividido lo que yo les dije que había separado, ¿cierto? Y aquí aproveché de juntar esas dos, el 3 por 3, porque dije conservo la base y sumo el exponente, ¿ya? O habría multiplicado 3 por 3 y digo que es 9 y lo escribo como 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora lo único que voy haciendo es dejando todo más chico y trabajándolo. Por ejemplo, el 4 lo escribí como 2 por 2, o sea, 2 elevado a 2, ¿cierto? Y me quedó de nuevo una potencia, entonces queda escrito como 2 elevado a 6. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces acá lo mismo, cada término quedó elevado al exponente, ¿cierto? Porque es una multiplicación, se formó una potencia aquí, donde 2 por 2 es 4, y ahora lo escribí como una división, ¿ya? Al escribirlo como división yo me doy
más fácil cuenta que puedo conservar base acá, por ejemplo, y restarlas, conservar base acá, restarlas, o conservar base acá y sumarlas, ya dependiendo de lo que quieran hacer primero. Yo les recomiendo que siempre trabajen numerador primero y después denominador, y después la fracción, ¿ya? Entonces ahí van aplicando estas propiedades y esta, y llegan al 3 elevado a menos 1. ¿Ya? Y la idea es que no lo escriban con exponentes negativos, siempre traten de cambiarlo, entonces siempre van a tener que realizar ese cambio. ¿Ya? Esa sería la explicación como rápida. ¿Ya? Vamos a pasar a otro ejercicio que también podemos hacerlo de la misma forma, para que vaya quedando más claro. Es uno de la guía. Es el D. Vamos a trabajar ahora el D. Dice acá. Se trabaja idéntico ese ejercicio, ¿ya? Ahí está el ejercicio. Y ahí está la tabla de potencia. Le faltan un par de cositas a esta tabla, pero tiene la mayoría de las propiedades, ¿ya? Entonces se trabaja casi igual, ¿ya? Por ejemplo, el 15 yo lo podría escribir de otra forma. Y lo otro que podría hacer es que acá tengo una potencia de una potencia, ¿ya? Entonces puedo partir con cualquiera de esos dos. O puedo hacer los dos en el mismo paso. Por ejemplo, disculpe. El 15 yo lo puedo escribir como 3 por 5, ¿cierto? Y eso está elevado a una potencia y además está elevado a 2, ¿cierto? Entonces sería esta parte. Entonces quedaría 2 por n, sería 2n, ¿ya? De esa forma yo lo puedo escribir. Y el, disculpa, el de abajo es una resta n. Fíjense, dice 45 elevado a 2n menos 1. 45 elevado a 2n menos 1. ¿Ya? Aquí estoy con la propiedad al contrario. Fíjense, tengo una base que está elevada a una resta. ¿Ya? Tengo una base que está elevada a una resta. O sea, en la parte de acá, miren. Esa parte. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer es, si tengo esa forma, el n en este caso sería el 2n que está acá, y el m sería el menos 1. Si yo tengo esa forma, yo lo puedo llevar a esa forma. ¿Ya? Yo lo puedo llevar a esa forma. Entonces, puedo escribir lo siguiente. Tengo el 45 elevado a 2n, ¿cierto? Que sería la parte de arriba. Y eso está dividido en 45 elevado a 1, que sería la parte de acá. ¿Ya? 45 elevado a 1. Lo único que hice fue aplicar esta propiedad, pero de forma inversa, hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Vamos a seguir aquí. Acá arriba, en la parte de arriba, yo tengo otra propiedad, la que ya habíamos usado, que si tengo dos números que se estén multiplicando, cada uno queda elevado a ese término, ¿cierto? Cada uno. Entonces queda 3 elevado a 2n por 5 elevado a 2n, ¿ya? Y dice dividido, ¿qué cosa? Y aquí vamos a hacer un cambio, miren. Dividido 45 elevado a 2n, y eso va a estar dividido en 45 elevado a 1, que es 45, ¿ya? Ahora, lo que yo voy a hacer es, como tengo algo que está dividido, no, por ahí, ese algo está dividido por todo eso, yo esto lo puedo cambiar a multiplicación, ¿ya? Lo puedo invertir para que sea una multiplicación y no una división. 2 elevado a n por 5 elevado a 2n. En vez de división va a ser un por, y yo voy a invertir esa fracción, ¿ya? Va a quedar el 45 arriba
y el 45, 2n en la parte de abajo, que sería el denominador. ¿Ya? O sea, yo cambié la parte que está acá, o sea, la parte que está acá de división a multiplicación, como invirtiendo la segunda parte, ¿ya? La fracción que está acá. Entonces es mucho más fácil trabajar con multiplicaciones que con una división. Es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ahora que tengo eso, yo vuelvo a trabajar a achicar los números. ¿Se acuerdan que yo les dije que ojalá dejar los números grandes más chicos? Entonces los vamos a ir dejando más chicos. Los de acá los conservo tal como están. W a n. Y ahora por el 45 yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Cómo lo podría escribir? Yo lo podría escribir como 5 por 3, que sería 15, y ese 15 multiplicado por 3 sería 45, ¿ya? O sea, puedo dividir el 45 en multiplicación de tres números, 5 por 3 que son 15, y 15 por 3 que son 45. ¿Se dan cuenta que de nuevo estoy llevando a los números primos 2, 3 o 5, que son los que les dije yo que se ocupaban más? ¿Ya? Entonces, ya que tengo eso, todos quedan elevado a 1 porque no hay, es un 45 solamente, ¿ya? Y el de abajo quedaría lo mismo, 5 por 3 por 3, y todo eso va a estar elevado a 2n, ¿ya? ¿Qué podría haber hecho algún alumno? Podría haber dicho, ah, pero tengo un 45, entonces yo podría haberlo restado y quedaría de esa forma, ¿ya? Pero ahí ya me complica un poco más hacer eso. ¿Por qué? Porque volvería como atrás, ¿ya? Al realizar la resta. Yo prefiero dejarlo como estaba y no volver atrás, ¿ya? Por eso yo lo separé. Entonces acá va a quedar elevado a 2n. Entonces ahora empiezo a aplicar más propiedades que puedo encontrar. La idea es que estos ejercicios los hagan súper calmados y lentos, porque si no se pueden equivocar en un signo y falla. Y ahí quedaría un 5 por, y este hay una base igual y puedo sumar los exponentes, entonces quedaría 3 elevado a 2. ¿Ya? Abajo lo mismo, tengo bases iguales y yo lo puedo dejar como 3 elevado a 2, ¿cierto? Y eso va a estar elevado a 2n. ¿Ya? Y ahora me faltaría solamente dejar ese exponente dentro, ¿cierto? O sea, cada término va a quedar elevado. Aquí quiero que quepa, si no, no va a caer el ejercicio. Acá. ¿Ya? Entonces, cada término de esos que está acá va a quedar elevado a 2. Cada término de aquí. Quedaría 5 elevado a 2n. Y acá quedaría 3 elevado a 2 por 2n. O sea, sería 4n. ¿Ya? Y ahora que yo ya tengo todo las propiedades aplicadas, ¿cierto? Ya hay solamente números primos, como les dije, el 3, el 5 en este caso. Ahora yo lo que voy a trabajar es con el numerador. Entonces voy a buscar las bases iguales y voy a sumar su exponente. En este caso tengo el 3, tengo S con S, ¿cierto? Y tengo, ¿qué más tengo? Puedo fijarme en el numerador y en el denominador, que tengo un 5 elevado a 2n, y acá también. Entonces cuando tenga dos iguales, yo esto solamente lo elimino. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. Ya quedarían eliminados. Entonces ahora lo que voy a hacer es juntar esos dos. Sería 3 elevado a 2n por 3 elevado a 2. ¿Y qué hago? Sumo los exponentes. ¿Ya? Quedaría 3 elevado a 2n más 2. ¿Cierto? Y, y el 5 que está acá. ¿Ya? Y eso va a quedar en 3 elevado a 4n. ¿Qué más puedo hacer? Tengo una división o una fracción donde puedo conservar la base, que en este caso sería el 3, y volver a sumarlo, o sea, a restar los exponentes, no sumarlo. Conservo la base y resto los exponentes, o sea, sería 2n más 2,
y le resto el exponente de abajo, 4n, ¿ya? Y eso va a estar multiplicado por 5. Entonces ahora solamente resuelvo esa suma. Sería, entonces, por 5, ¿cierto? Y guardo los números que están arriba, los sumo. 2n menos 4n sería menos 2n y más 2. ¿Ya? Ese sería el resultado de este ejercicio. 5 por menos 2n más 2. Lo vamos a guardar acá. Ahí. ¿Consulta, chicos, de eso? ¿Consulta de este ejercicio? ¿O seguimos? ¿Nada de nada? Ok. Ya seguimos entonces. ¿Nada? ¿Ninguna consulta? No, está todo claro. Ya. Esa es una forma de hacerlo. Como les vuelvo a repetir, chiquillos, esto no es una receta de cómo se hacen los ejercicios. Muchos pueden partir de distintas formas, ¿ya? A lo mejor ni siquiera reducen el 45, lo reducen aquí al final, ¿cierto? O parten, no sé, primero realizando esta parte, ¿cierto? O se saltan algunos pasos, no hay una receta. Entonces es importante que si ustedes van a tener, por ejemplo, alguna prueba online, no se vayan a copiar en estos ejercicios porque se va a notar mucho, porque es difícil que dos estudiantes tengan el mismo procedimiento, ¿ya? Se pueden saltar algunos pasos algunos estudiantes y cosas así que tengan cuidado, ¿ya? Como son pruebas online, uno tiende ya a hacer unas trampitas como estudiante, ¿cierto? Entonces la idea es que no se tienten a eso, porque como les digo, todos trabajamos distintos estos tipos de potencia. Yo puedo partir con una propiedad y después aplicar la otra, ¿ya? Entonces este es un camino que podrían tomar, que es reducir cada término. Pero no sé si con el profesor habrán trabajado de otra forma, pero este es el resultado. Eh, no sé si conocen una página, les voy a mostrar una página que es, ahora que me acordé, no la tenía planeado mostrársela, pero se llama Symbolab, ¿ya? Que les va a servir para estudiar. Ustedes lo que pueden hacer acá es ingresar el problema, ¿ya? Y les va a dar el resultado. ¿Qué pasa? Que a veces les da un procedimiento que es muy difícil de verlo acá porque como que trabaja de otra forma por ser un computador, ¿cierto? Trabaja distinto, pero por lo menos llega a un resultado. Entonces ustedes pueden, cuando estén estudiando, resuelven el resultado. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 2, ¿cierto? Aprieto ir y me va a dar el resultado, 4. ¿Se fijan? Ahí están los pasos y entonces ustedes saben que tienen que llegar a 4. Entonces una forma de estudiar sería, ingresan el ejercicio, acá tienen todo, ingresan el panel completo, ¿cierto? Pueden ingresar fracciones y hay muchas más cosas, límite, derivada, cosas así, ¿cierto? Entonces lo que pueden hacer es ingresar los ejercicios que están propuestos, ver a cuánto tienen que llegar y hoy resolverlo. Muchas veces el estudiante quiere saber a cuánto tiene que llegar para saber si el ejercicio está bueno, ¿ya? Entonces yo les recomiendo esta página que se llama Symbolab, para que puedan estudiar. ¿Ya? Ya, seguimos. Vamos a hacer este ejercicio en la siguiente página. Ya, acá tenemos otro ejercicio. Este cambia un poquito. Quiero que se fijen en lo siguiente. En lo anteriores, esto es solo multiplicación. 15n y acá hay un 45. Acá abajo hay algo multiplicado por eso, dividido, multiplicación y divisiones. Acá es distinto porque nos están multiplicando los números, fíjense. Aquí hay un menos, es algo, menos ese algo, hay otro número, más algo. ¿Ya? Entonces ya yo no puedo empezar a simplificar cosas ni aplicar las propiedades de la potencia que tienen que ver con suma y resta, o sea, con multiplicación y división, ¿cierto? Yo no puedo aplicar las propiedades de multiplicación y división, o sea, conservar base y sumar exponente. Entonces tengo que tratar de sumar esto, de encontrar los valores e ir sumándolos, ¿ya? Entonces voy a ir aplicando algunas propiedades. Por ejemplo, yo aquí ya no tengo que dejar un número chico,
porque yo quiero encontrar el valor, ¿ya? Como no puedo simplificarlos después, como yo no podría simplificar ese con ese, por ejemplo, yo lo puedo resolver y decir directamente cuánto es 2 elevado a 5, ¿ya? En este caso, 2 elevado a 5 es el 2 multiplicado 5 veces, ¿cierto? Entonces sería, voy a escribir acá, sería 32, ¿ya? Menos, yo no sé si ese signo va a cambiar algo, todavía a lo mejor no lo pongamos todavía para que no que se funda. Dice menos 1 elevado a 5, o sea, sería el menos 1 multiplicado 5 veces, ¿ya? Al ser un número impar, y yo multiplicar menos 1 5 veces, menos 1 por menos 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1, ¿cierto? Al ser un número impar, el resultado va a ser menos 1. Si fuera un número par, sería 1, ¿ya? ¿Se dan cuenta aquí? Menos por menos sería más por menos sería menos por menos sería más, y más por menos sería menos. Entonces al final quedaría igual el mismo signo, menos 1, ¿ya? Entonces cada vez que yo tenga un menos 1 elevado a un número impar, el número es el mismo, no cambia su signo. Si fuera un número par, cambiaría su signo. Entonces quedaría menos 1 elevado a 5 sería menos 1. Y menos por menos da más. Entonces sería más 1. Entonces ahí resolví la primera parte. ¿Ya? Esto va a estar dividido en menos 1 elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ver, tengo un número que está elevado a un número negativo, que sería esta parte. ¿Ya? Entonces yo lo voy a intentar escribir distinto. Sería un 1 partido el número que está acá, y esto va a estar elevado a 1. Ya yo no necesito hacer esto si me doy cuenta que cuál es el resultado, ¿ya? Entonces quedaría 1 partido menos 1, ¿ya? Y esto es lo mismo que menos 1. Porque yo, si simplifico eso, es 1, y con el negativo sería menos 1, ¿ya? Entonces menos 1 elevado a menos 1 sería menos 1, ¿ya? Profe, siempre da -1 independiente del número que sea, ¿cierto? Si está elevado a -1. Si está elevado a menos 1 y acá fuera otro número, Sí, veámoslo. Por ejemplo, si fuera un negativo, ¿sí? ¿Quiere verlo con un negativo? Por ejemplo, menos 2, sí. ya, veámoslo. Cambia algo, mire. Yo solamente voy a aplicar la propiedad. Digo 1 partido el menos 2, y eso va a estar elevado a 1, ¿cierto? Entonces el resultado sería menos un medio, ¿ya? Entonces si es un negativo, va a ser 1 partido ese mismo número y elevado al exponente. Lo mismo que está acá, fíjese. Dice, si está elevado a un negativo, yo lo voy a dividir por el mismo número y lo voy a elevar a ese número al exponente, pero positivo. Entonces aquí acuérdense, está elevado a 1. Y así, por ejemplo, sigamos con un negativo porque uno de los que más confunde, un 5, por ejemplo. Ya sería 1, siempre 1, partido el menos 5, y eso está elevado a 1. Yo lo voy a escribir igual, ¿ya? A 1. Entonces el resultado sería menos un quinto, ¿ya? Porque el negativo está acá abajo, ¿cierto? En el menos 5, pero es lo mismo si yo lo escribo delante de la fracción o en el número de arriba. Yo lo puedo poner donde quiera. Generalmente se pone delante de la fracción para decir que es menos un quinto, ¿ya? Entonces la idea es que usted aplique en este caso nos da menos 1 porque quedaría 1 partido 1, que es 1. Y con el signo negativo sería menos 1, ¿ya? Entonces, ahora lo que viene es resolver esa parte. Menos 2 elevado a 5. Entonces, yo sé cuánto es 2 elevado a 5, que es 32. Pero como es un número impar, recuerden que conserva el signo. Entonces sería menos 32, ¿ya? Y con ese más sería menos 32. Recuerden, un número negativo que esté elevado a un número impar sigue siendo negativo. Si está un número par, es positivo, ¿ya? Si no lo calculan solamente, pues, ponen el menos 2 multiplicado 5 veces y encuentran que es menos 32. Entonces ahora que yo tengo eso,
yo no tengo que empezar a simplificar porque acuérdense, hay suma y resta. Yo no puedo simplificar ese 32 con ese 32 porque hay sumas y resta. Eso yo lo puedo hacer solamente cuando hay multiplicación y división, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente sumar. ¿Cuánto de arriba? 32 más 1 sería 33. Y abajo sería menos 1 menos 32 sería menos 33. ¿Ya? Entonces, ahora yo que tengo 33 dividido 33, eso es Profe, 1. Dígame. pero todo eso no está elevado a menos 1. Ah, ya. Sí, es que lo que pasa es que yo me puedo saltar ese paso. Se lo voy a explicar por qué. Miren. Qué bueno que se haya fijado porque alguno a lo mejor no lo va a dar cuenta. Miren. Ahí, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer yo con eso? Cuando tengo esto, yo esto lo puedo invertir. Ya como está menos 1, yo puedo tomar, es que no se va a notar acá en la fracción. Por ejemplo, si yo tengo, acá, este de aquí. Veámoslo con el ejemplo. Fíjese que tengo una división, una fracción que está elevada a menos 1. Yo lo que hago es invertir la fracción y elevarlo al número positivo. Ya sería 1. A ver, le voy a escribir aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviese 2 tercios y lo voy a elevar a menos 2, pero no menos 1 para que se entienda mejor. Lo que yo puedo hacer es invertir la fracción, así, y en vez de escribir menos 2, yo escribo 2. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. Entonces acá, como me quedó 33 partido 33, ¿yo qué hago? Invierto la fracción. Voy a mantener el signo ahí mismo para que no se... Sería menos 33 partido 33, y eso va a estar elevado a... Lo voy a poner igual para que no se pierda. A 1. Entonces, eso elevado a 1 es lo mismo. ¿Ya? Entonces, 33 partido 33 sería 1. Pero con ese signo sería menos 1. Entonces, el resultado sería menos 1. Ya díganme si quedó claro esta parte. Esta parte de aquí. Queda claro por qué yo había solamente puesto, estaba haciendo la división, porque estaba suponiendo que ustedes lo sabían, pero error mío, ¿ya? Entonces esa es la parte. Yo doy vuelta a la fracción y queda elevado al número, pero positivo, como lo hice acá, en ese ejemplo. Ya, lo voy a poner aquí que es un ejemplo para que les quede claro. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Con el último paso que hice? ¿O cómo se hace este tipo de ejercicio? Fíjense que ahora no achicamos los números ni simplificamos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay suma y resta. ¿Ya? Cuando hay multiplicación y división yo tengo que ir descomponiendo números para llegar a números más chicos. ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, ojalá vaya quedando claro ya. ¿Cuál otro fue el que pidió el profe que viera? ¿Alcanzaron a ver estos ejercicios? Este, por ejemplo, el último que vimos, ¿o vieron los primeros nomás? ¿Cuáles habrán alcanzado a ver? ¿Estos no vieron o alcanzaron a ver unos de abajo? Hasta el C del 4. Sí. Acá. Ah, ya. Ya, entonces yo creo que esto es básicamente más de lo mismo de arriba, entonces podríamos avanzar un poquito para... Dígame, ¿iba a hacer una consulta? Sí, profe, ¿podemos ver el A del 4? El A del 4. ¿El de este? Sí, ningún problema. Veamos la del 4. Veamos la del 4. La del 4. Ya. Ningún problema. Ya. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer en ese ejercicio? Yo les dije algo al comienzo, en el primer ejercicio que podíamos hacer. Cada número grande, yo lo puedo llevar a un número más chico, ¿cierto? Porque son multiplicaciones, ya no hay suma y resta como en el ejercicio, como en este ejercicio. Entonces, cada número más grande yo lo puedo llevar a números más chicos. Entonces, por ejemplo, el 35 yo lo puedo llevar a 7
7 por 5, acuérdense que yo voy a ocupar esos números. Ya podría ocupar los que vienen, pero no, casi nunca se usa. Ya generalmente son esos. Entonces yo el 35 lo podría escribir como 7 por 5, directo. Ya, el i lo dejo tal como está, el x lo dejo tal como está, y yo puedo eliminar paréntesis porque solamente son multiplicaciones, ¿ya? Entonces aquí voy a seguir escribiendo multiplicaciones. Y ese sería menos 5 x elevado a menos 1, ¿ya? Abajo, ¿qué podría hacer con el 21? Yo también lo podría escribir como un número más chico, ¿ya? Generalmente siempre son los números que van apareciendo arriba, abajo. Como digo, 2, 3, 5. Entonces yo arriba escribí 7 por 5 y este también a lo mejor lo puedo descomponer en algo con 7. Para yo poder simplificarlo, ¿ya? Yo también podría hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 21 lo voy a escribir como menos 7 por 3, ¿cierto? Y eso es 21. El i lo voy a escribir como i elevado a menos 2 y el x lo voy a escribir como x elevado a 9. No tengo ningún cambio ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a tratar de juntar algunas cosas, ¿ya? Entonces trato de buscar si es que hay x arriba para juntarlas o y o números, en este caso está el 5, ¿cierto? Entonces me queda el menos ese que está acá, como es todo multiplicación, yo lo puedo escribir acá adelante, ¿ya? Entonces puedo escribirlo de esta forma. Lo voy a reordenar para que ustedes vean, ¿ya? Después los voy a sumar y todo eso. Acuérdense que ustedes, como es todo multiplicación, lo pueden ordenar como ustedes quieran. Porque además que han escuchado el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces, como es multiplicación, yo puedo ordenarlo como yo quiera y estime conveniente. En este caso lo junté así para yo poder después ocupar la propiedad de que si son bases iguales, voy a hacer algo con los exponentes, ¿ya? Lo único que hice. Y el menos también yo lo puedo reordenar porque en realidad el menos es un menos 1 que está multiplicando, entonces yo lo puse delante, ¿ya? Y acá queda menos 7, menos 7 por 3 por el i menos 2 y el x a la 9, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Si fijan acá me quedó un menos 7 y un menos 7. Por eso lo reordené y los puse delante. ¿Para qué? Para yo poder eliminarlos, porque son iguales, ¿cierto? El 5, ¿cómo quedaría? Como 5, conservo base, son un exponente, ¿cierto? Que a 5 elevado a 2. ¿Qué más? El i no está repetido en el numerador, así que lo voy a mantener mientras tanto. Y el x tiene uno que también está con x, ¿cierto? Entonces voy a conservar base y voy a sumar 5 con el menos 1. Entonces debe quedar 4. ¿Ya? ¿Qué más? Abajo el 3 queda, el i a la 2 queda porque no hay ningún número con i abajo, y el x a la 9 queda. ¿Ya? Les vuelvo a insistir, chiquillos, ustedes podrían en un paso hacer todos estos cálculos que son de multiplicación y además división. Ya, pero yo lo escribo así para que sea un poquito más ordenado y no se vayan a perder con algún número. ¿Y aquí más? El 5 y el 3 no los puedo tocar porque son lo que son nomás, ¿cierto? Entonces ya como el 5 al cuadrado yo no lo voy a tocar, lo voy a escribir tal como debe ser, 25. Y el 3 tampoco lo voy a tocar porque no se pueden ni siquiera simplificar. ¿Ya? Ahora, el i con el menos 3 y el i con el menos 2 yo puedo conservar base y restar exponente. Y aquí tengan cuidado que sería menos 3 menos el menos 2. ¿Ya? Y el x también lo puedo juntar y sería, conservo la base del x, 4 menos 9. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido el 3 que quedó abajo. ¿Ya? Porque en realidad las bases yo las conservé y quedan arriba y el 3 quedó abajo. ¿Ya? Entonces, en la parte de arriba, ¿cuánto es menos 3
menos menos 2 sería menos 3 más 2, ¿cierto? Entonces queda y elevado a menos 1. ¿Ya? Y el x sería x elevado a 4 menos 9, que sería menos 5, ¿o no? Menos 5. ¿Ya? Entonces a nosotros, a los profes no nos gusta que queden los ejercicios con... Ay, esta parte queda elevado partido a 3, que estaba ese 3 abajo, ¿cierto? Entonces que queden los exponentes negativos. Entonces lo que puedo hacer yo es, cuando están así, yo esto los puedo escribir abajo, ¿ya? Yo puedo hacer lo siguiente, mira. Yo dejo el 25 arriba, y como los otros están con negativo, yo lo escribo abajo. Quedaría y pero elevado a 1, y el x quedaría elevado a 5. Entonces, ese sería el ejercicio, chiquillo. El resultado sería ese. Profe, Dígame. es que arriba cuando simplificó los 7, ¿Ya? ¿cómo Acá. el 7 de arriba, cómo pasó a estar en negativo? Con el de aquí, miren. Se los voy a marcar. Con ese. ¿Ya? Acuérdense que aquí hay solo multiplicaciones. Y el menos que siempre está delante de un número, ese es un menos 1 que está multiplicando al 5. Por eso se vuelve un menos 5. ¿Ya? Entonces yo el negativo, como todo en multiplicación, yo lo puedo reordenar también donde yo quiera. ¿Ya? Porque es, recuerden, es un menos 1. El menos 1 es el que convierte al 5 en un menos 5, que es en ese caso. Entonces, como es un número, una multiplicación, yo lo puedo ubicar donde quiera. Y generalmente lo ubico delante del numerador, ¿ya? Porque ahí no me va a afectar en nada. Igual, si yo quiero, saco ese negativo, simplifico los 7 sin simplificar los negativos y quedaría el negativo acá, ¿ya? Y el negativo aquí. Entonces, después yo puedo sacar los negativos. ¿Se entiende, no? Yo puedo ubicarlo donde yo quiera ese negativo. Entonces, ustedes, como les digo, ustedes pueden poner este ejercicio en el Symbolab, ver cuánto da y tratar de llegar a eso, ¿ya? A lo mejor en el Symbolab les va a salir 5 elevado a 2, y aquí les puede salir cambiar las letras, no sé, pero la idea es que ustedes lleguen a ese resultado. ¿Está bien entonces? No sé si les quedó duda de este ejercicio. Este no era tan complicado ya, sino que está en la descomposición del número, es donde se hacen mucho más fáciles los ejercicios. Gracias, profe. Es que el otro profe como que cuando empezó el ejercicio ¿Ya? le sacó el negativo al 5 y al 21. Acá. Sí. Sí, esa es otra forma. Es lo mismo, miren. Como es una multiplicación de todo eso, yo puedo llegar y sacar los paréntesis, ¿cierto? Y me quedaría un negativo acá arriba y un negativo acá abajo. Y yo puedo llegar y simplificarlo. Pero como les digo, no hay una receta de cómo partir. ¿Ya? Quizá hubiera sido mucho más fácil si sacar los negativos para no trabajar con negativos, pero como a mí no me estaba complicando, como yo empecé de esta forma, yo después lo puse adelante y lo simplifiqué solamente, pero en realidad igual se va, ¿ya? El camino que ustedes elijan debiese irse igual, no puede quedar ese negativo, porque en alguna parte, en este caso quedó en los menos 7, yo lo eliminé, y aquí estaba en el 5 y en el 21, ¿ya? Pero por eso les digo, cuando tengan evaluación online, tengan cuidado con pasarse los resultados o los procedimientos, ¿ya? Porque, como les digo, no todos vamos a trabajar igual. Si ustedes ven este ejercicio como lo trabajó el profe, es muy distinto, pero son las mismas propiedades, ¿ya? No estoy diciendo que estoy trabajando de otra forma, sino que estoy aplicando otras propiedades, ¿ya? Quiero que veamos mm, el 5, creo. Por ahí, veamos ya. ¿Alcanzaron a ver raíces, chiquillos, no? No, profe. No, ya, entonces vamos a ver el último de... No, no queremos adelantarnos ya. Vamos a ver el último de... Quiero que veamos este. Para que no nos metamos en materia que el profe no ha visto. ¿Cuándo tiene la prueba? ¿No le ha dicho? No le ha dicho nada de la prueba, ¿cierto? Ya.
No. Ya. Voy a volver a repetir lo que dije al principio por si acaso se conectaron más ya. Eh, el CAP, o sea, el acompañamiento en matemática, va a valer el 20% del curso, ¿ya? O sea, ustedes van a tener un 80% con el profe en las pruebas y va a haber un 20% que va a ser el curso, o sea, el acompañamiento. Que eso es más o menos lo que vale una prueba, ¿ya? Entonces, la forma en como nosotros vamos a hacer evaluaciones va a ser, hablando con el profe ayer, yo le propuse que fueran una especie de prepruebas. ¿Por qué prefiero que sea así? Porque así ustedes se preparan para la prueba. O sea, generalmente las dudas que tienen los estudiantes es como, profe, ¿qué va a entrar de todos los ejercicios que vimos? ¿Qué es lo que va a entrar? Entonces, una forma de saber más o menos lo que podría entrar, obviamente no van a entrar los mismos ejercicios, pero sería como, el profe hizo este tipo de ejercicio, entonces estos tengo que estudiar. O vio más potencia, entonces voy a estudiar potencia, ¿ya? Entonces voy a hacer una especie de talleres que van a estar, por ejemplo, en esta hora conectados, va a ser de una hora, donde cada uno va a tener que resolverlo y entregarme los resultados al final de la sesión, ¿ya? No van a ser 15 ejercicios, ya lo más van a ser 4 ejercicios que es más que nada de práctica, donde puedan entregarlo durante la mañana, ¿ya? Esa va a ser la forma de evaluar. Tendrían que ser 3 evaluaciones porque si es que son 3 pruebas, ¿ya? Y de ahí sacar en promedio la nota que va a valer un 20%, ¿ya? Esa es la forma en que vamos a evaluar. Entonces necesitamos primero saber cuándo va a ser la prueba del profe para nosotros días antes hacer la preprueba, ¿ya? No sé si hay dudas con eso. Mientras tanto, voy a avanzar con este, que sería el último ejercicio que vamos a ver. Sí. Ya. Acá nos dice 1000 elevado a 35 partido 21. Ya parece un ejercicio muy difícil porque 1000 elevado a eso es súper raro sacarlo así como mentalmente. Pero tengo varias formas. Mire, ¿qué le dije yo? Que cuando sea un número grande, la idea es descomponerlo. Entonces, una de las formas de descomponerlo, ¿cuánto sería? Ya, yo lo voy a descomponer de la primera forma primero. 100 por 10, ¿ya? 100 por 10 es 1000, ¿ya? Y 35, también me puedo dar cuenta de algo, 35 partido 21, yo eso lo puedo simplificar. ¿Por qué número? Por 7, ¿ya? Porque 7 por 5 sería 35 y 7 por 3 sería 21. Entonces ya no me va a quedar elevado a 35 partido 21, sino va a quedar elevado a 5 tercios, ¿ya? Entonces, yo tengo eso, pero todavía sigue siendo un número raro. Entonces yo puedo volver a descomponer esto. El 100 yo lo puedo descomponer como 10 por 10 y por ese 10. ¿Ya? 5 elevado a, o sea, elevado a 5 tercios. Y ahora tengo 10 por 10 por 10, entonces puedo decir que es 10 elevado a 3, ¿cierto? Y elevado a 5 tercios. ¿Ya? Este paso aquí, con este paso aquí, yo me lo puedo saltar porque digo, pero 1000 es 10 elevado a 3, entonces lo puedo hacer directo, ¿ya? Solamente si es que no puedo encontrar que 10 elevado a 3 es 1000, yo lo puedo descomponer en numeritos más chicos que sí yo sé que es 1000, ¿ya? Ahí depende ya de la habilidad de cada estudiante y la rapidez con que hace el ejercicio. Ya, y ahora yo tengo una potencia de una potencia. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Estos se multiplican. El 3 por el 5 tercios. Y para yo multiplicar una fracción por un número, ¿qué puedo hacer? Si tengo, por ejemplo, multiplico hacia los lados, sería 5 por 3, 15 dividido 3, ¿cierto? Sería 15 dividido 3, porque 3 por 1 es 3. Y eso sería 5, ¿ya? Que hubiera sido lo mismo si ustedes simplificaban aquí con ese. Y daba 5, ¿ya? Ahí queda también en la habilidad de cada uno. Entonces quedaría elevado a 5. Quedaría el resultado 10 y elevado a esa multiplicación que sería 5. Entonces el resultado sería 10 elevado a 5. ¿Ya? 1000 elevado a 35 partido 21 es lo mismo que 10 elevado a 5. Y ese sería el resultado, chiquillos. ¿Dudas, chiquillos?
Yo creo que hasta ahí podemos llegar porque después vienen los de raíces y eso lo podemos ver en la otra, en el otro acompañamiento. Profesor, Dígame. ¿podría repetir el ejercicio de nuevo? ¿Cómo hace el 3 por 5 partido en 3 y todo eso? ¿El de acá? Que no alcancé a entender, por favor. Ya, cuando yo tengo multiplicaciones, le voy a explicar acá, un ejemplo. Cuando yo tengo multiplicaciones, por ejemplo, un A partido B por un C partido D, la respuesta es multiplico hacia los lados, ¿ya? O sea, yo multiplico ese por ese y ese por ese. Quedaría A por C partido B por D, ¿ya? Entonces, en este caso, como tengo 3 por 5 tercios, esta multiplicación yo la saqué de acá, porque yo sé que esos exponentes tienen que multiplicarse. Entonces multiplico hacia los lados, porque recuerden que cuando un número está solito, igual está dividido por algo, que sería 1. Entonces yo multiplico hacia los lados igual que acá. Entonces sería 5 por 3, que sería 15, y 3 por 1, 3. ¿Ya? Entonces ahora digo, 15 dividido 3, ¿cuánto es? 5. ¿Ya? Y el resultado sería 5. Entonces por eso es que llegué de 3 por 5 tercios, es lo mismo que ese 5. Entonces quedaría 10 elevado a 5. ¿Ya? La otra sería haber simplificado los 3 y quedarme con el 5, que es el mismo resultado de acá. Eso. No sé si se entendió ahora. Sí, profesor, ahora sí entendí. Gracias. Ya, chiquillos, yo les recomiendo que dominen esas propiedades, el de cuando son bases iguales y se suman los exponentes, cuando son bases iguales y se restan los exponentes, cuando una división en ese caso, la potencia es una potencia y el descomponer, ¿ya? Es súper, esto mejor hace que el ejercicio sea mucho más fácil el descomponer. Y además de que si está en una descomposición, cada elemento yo lo puedo elevar al exponente, ¿ya? Y también esas cuatro yo creo que son como las que más se usan. Obviamente la otra que cuando un número está elevado a 0, siempre 1, ¿cierto? O cuando el número está elevado a 1, siempre es el mismo número, etc. Eso, chiquillos. Así que para la próxima semana vamos a ver la otra parte que es de... Sí, raíces. Raíces y hay un par de problemas. Eso, jóvenes. Espero haya quedado claro. Espero haya quedado claro todo. O haberle sacado algunas dudas que tuvieran. Así que nos vemos en la próxima clase. Pues recuerden que esto queda en la plataforma, ya en la página del curso. Y ahí mismo está el link para que puedan ver el video después. ¿Ya? Eso, chiquillos. Que estén bien. Ya, profe, que esté bien, Ya, chao. profe, igual usted. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Profe, Chao, Chao. profe. gracias.